Hola, en esta ocasión vamos a ver el concepto de estadística, que corresponde al programa de Matemáticas y Vida Cotidiana 1, que corresponde al Sistema de Educación Media Superior y a la Universidad de Guadalajara. En esta ocasión vamos a ver el concepto de estadística y cuáles son sus usos. ¿Qué es la estadística? La estadística es una ciencia que utiliza conjunto de datos numéricos para conocer una población o hacer inferencias. De hecho, todas las decisiones que tomamos en nuestra vida en algo tiene que ver la experiencia, en algo tiene que ver la estadística. Por ejemplo, cuando tomamos una dosis de medicina, los médicos previamente han realizado estudios para saber cuál sería la cantidad más adecuada para nosotros hacer el consumo. Otro ejemplo, nosotros sabemos aproximadamente cuánto tiempo tardamos en llegar a nuestro trabajo, sabemos cuánto tiempo necesitamos para llegar a la escuela. Y así, en todo, tiene importancia la estadística. Algunos ejemplos comunes de nuestra vida cotidiana son los siguientes. Para saber cuánto puedo vender el día de mañana. En base a nuestra experiencia, nosotros sabemos, si somos comerciantes, cuánto podemos vender cada día, cuánto puedo vender un día domingo, cuánto puedo vender un día miércoles, etcétera. También puedo saber cuánto tiempo voy a necesitar para llegar a un lugar. Puedo saber la cantidad de medicina que se requiere para un cierto paciente. Entonces, todas las decisiones que tomamos son en base a la estadística. Quizás algunas personas puedan endeudarse comprando un cierto bien porque saben de alguna manera que les va a llegar cierta cantidad de dinero y va a ser suficiente para hacer los pagos que correspondan. Entonces, eso es la estadística y esas son algunas de sus aplicaciones. A continuación veremos cuáles son algunas tareas de la estadística. ¿Qué hace la estadística? Número uno, lo que hace la estadística es un análisis del tema a estudiar. Debemos ver qué es lo que nos interesa, qué es lo que queremos estudiar. Para los médicos quizá les interese mucho por qué se desarrolla una enfermedad, cómo se puede curar esa enfermedad. Una vez que hacen su estudio, llegan a una conclusión y esa conclusión la aplican con todos sus pacientes. Número dos, lo que hace también la estadística es tomar información sobre las variables que entran al estudio. Por ejemplo, si el médico está haciendo un determinado estudio, le interesará saber en qué condiciones la enfermedad se puede producir más fácil o en qué condiciones puede detenerse, etcétera. Número 3. Lo que hace la estadística es ordenar los datos. Para conocer las variables es necesario medirlas. Entonces se van a tener una gran cantidad de datos, pero los datos en sí no tienen mucha importancia. Necesitamos ordenarlos para que empiece a tener un significado. Luego, número 4, va a tabular esos datos. Con esos datos previamente ordenados, ahora va a elaborar tablas. Una vez que tenga tablas, puede pasar al número 5, que es graficar los datos. Una vez que los tenemos en datos, nosotros podemos tomar decisiones con esa información. Número 6 sería tomar decisiones con esa información. Y número 7 sería interpretar los datos. Ya tomamos decisiones, vamos a interpretar si los resultados fueron los más adecuados, etcétera. Muy bien. Aunque en algunas ocasiones es bastante difícil hacer un estudio estadístico porque las poblaciones pueden ser muy grandes. Por ejemplo, si nosotros queremos conocer las preferencias de un estado, del estado de Jalisco o de la República Mexicana o de cualquier otro país, es casi imposible que nosotros podamos hacerlo con los recursos que tenemos. Poco dinero, poco tiempo. Entonces, en esa situación podemos hacer un muestreo. ¿Qué es un muestreo? Es tomar solo una parte de la población que queremos estudiar y consiste en elegir una muestra de la población para ahorrar recursos y tiempo. Y con los datos obtenidos se pueden hacer inferencias. Es decir, que con esos resultados que tenemos, lo que hacemos es proyectarlo a toda una población. Que puede haber cierto porcentaje de error. Sí, pero es preferible a hacer el estudio en toda la población, mucho mejor. Dice que el método consiste en ver el lugar, número y método de muestreo.
¿sí? Ver en qué lugar, qué número de personas y cuál puede ser el método de muestreo. ¿Cómo se hace? Se elige el lugar y la muestra. Luego se elige el tamaño de la muestra. Luego elegimos el método de muestreo. En base a lo que nosotros necesitamos, en base a lo que nosotros nos interesa, existen varios métodos de muestreo. Algunos de ellos son los siguientes. Los métodos de muestreo pueden ser probabilísticos y no probabilísticos. En los métodos de muestreo probabilístico, como su nombre lo dice, utilizamos la probabilidad, es algo aleatorio, no tomamos decisiones directamente a quienes vamos a hacer el estudio. Y este muestreo probabilístico puede ser aleatorio simple, por conglomerado, aleatorio estratificado y sistemático. El muestreo probabilístico aleatorio simple consiste en escoger al azar el número de personas que vamos a estudiar. Luego, el método de muestreo probabilístico por conglomerado consiste en agrupar elementos por características comunes, por ejemplo, hombres, mujeres, por ejemplo, niños, niñas, agricultores, ganaderos, artesanos, etcétera, etcétera. Luego, el muestreo probabilístico aleatorio estratificado se elige el número de la muestra de manera aleatoria por categorías, es decir, vamos a asignar categorías y vamos a elegir el número de muestra. Y el método de muestreo probabilístico sistemático se requiere un listado ordenado de toda la población, se elige a alguien al azar y a partir de ahí se descarta un cierto número de individuos. Por otra parte, el método de muestreo no probabilístico puede ser subjetivo. Esto es cuando se basa solo en la opinión de quien realiza el estudio. Y por conveniencia, se efectúa a conveniencia de quien realiza el estudio. Muy bien, esto es la estadística, estas son las tareas, se requiere un muestreo y estos son los métodos de muestreo. Por su atención, gracias.